Hoy vamos a ver la clase número 63, titulada La Esperanza de Gloria, parte 2. Clase número 63, titulada La Esperanza de Gloria, parte 2. Hoy vamos a terminar de ver el último capítulo del libro El Reino de Dios. Y estuvimos hablando ya la clase pasada sobre esta esperanza de gloria que tiene que ver con lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, el término de esta era que estamos viviendo hoy, esta era de la gracia o de la iglesia, como le queramos llamar, que está comprendida entre las dos venidas de Cristo. Este periodo que, por ejemplo, Watchman Nee lo llama el reino de los cielos y lo llama como un paréntesis dentro del reino eterno de Dios. Estamos refiriéndonos a esa era, pero esa era tendrá un término y ese término es glorioso y es nuestra esperanza que Cristo va a volver y vamos a reinar con Él si fuésemos fieles ahora. Entonces vamos a arrancar hoy desde Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3. Y te pido que estés lo más atento posible, sobre todo a las citas bíblicas, estos pasajes, porque hay misterios contenidos acá, expresados, disponibles para que podamos tocarlos en el Espíritu. Entonces no los leamos a la rápida. Mira, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, cuando Él venga en su manifestación, en su gloria, en su reino, le veremos tal como Él es y por ende seremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Con esa esperanza predicamos, con esa esperanza servimos a Dios, con esa esperanza perseveramos en el Señor. Y mira lo que dice Juan. Juan continúa acá y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo primero es entender que el día en que tú naciste de nuevo, tú pasaste a ser un hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado plenamente en ti todo lo que eso implica. Y aunque hay una parte del vivir como hijo de Dios que se desarrolla en esta era a medida que Cristo es formado en nosotros, hay otra parte que se va a manifestar únicamente cuando el Señor venga. Y cuando le veamos tal como Él es, seremos semejantes a Él, seremos como Él es. Seremos transformados a su imagen en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros que quedemos seremos transformados. Y nuestro cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Vamos a recibir cuerpos glorificados como el del Señor Jesús. Ya no más un cuerpo débil, un cuerpo que se enferma, un cuerpo con necesidades, con debilidades. No, un cuerpo glorificado. Y tu alma también va a ser plenamente saturada con la vida divina. Ya no más esa alma con sus bajones, no más esa alma que es un estorbo, que a veces está arriba, a veces está abajo, a veces quiere, a veces no, que a veces te empuja a predicar y otras veces tienes que empujarla para ir a la iglesia. Esa alma va a ser plenamente glorificada. O sea, vas a ser glorificado en cuerpo, alma y espíritu. Hoy día nosotros somos en el espíritu semejantes a Cristo. Fuimos glorificados con Él. Dice la palabra que fuimos crucificados con Él, fuimos resucitados con Él, entre medio sepultados también con Él. Fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Dice Romanos 8 que Él nos glorificó juntamente con Él. Pero eso es en el espíritu. En el alma y el cuerpo todavía no experimentamos esa gloria. Y eso va a ocurrir cuando Él venga.
Entonces, aunque ya somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser. Hermano, eso va a ser glorioso. Amén. Yo anhelo ese día. Por eso yo persevero con esperanza, con expectativa. Hay gente que nos dice, pero pastor, y disculpa que me ponga como ejemplo, pero hay gente que nos dice, pastor, pero qué peligroso, ¿por qué van a ir a la India? ¿Qué pasa si los agreden? ¿Qué pasa si les pasa algo? Yo lo pienso de otro. ¿Qué pasa si el Señor viene y me encuentra predicándole a los indios en la India? Esa es mi esperanza, que Él viene pronto. Amén. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que es la impureza? Es la mezcla. La impureza espiritual es la mezcla de espíritu con alma, la vida de Cristo, la vida Zoe con la vida del alma, la vida psique. La vida del alma es el agente corrupto que se opone a la vida incorruptible de Cristo en nosotros. ¿Y por qué nosotros nos purificamos a nosotros mismos de esa mezcla? ¿Por qué procuramos que el Señor separe en mí todo lo que es carne, lo que es alma, para que se manifieste la vida de Cristo? Porque tengo esta esperanza de ser glorificado con Él, de reinar con Él. Yo anhelo reinar con Cristo. El apóstol Pablo dice, corran la carrera de tal modo que obtengan el premio. Cuando tú ves las Olimpiadas, por ejemplo, y ves ya la típica carrera que van corriendo, ¿no es cierto? Uno gana la medalla de oro, claro, hay otro que gana de plata y de bronce, y los otros corrieron por correr. Y uno ve siempre uno como escapado hacia adelante, se va para la medalla de oro. Y también a veces ve uno que va por ahí atrás, que uno dice, ¿de qué vino? Va como todo el grupo aquí y él va por ahí atrás. ¿De qué le sirvió entrenar 4 años? ¿De qué le sirvió dejar un montón de otras cosas? Priorizar eso. Si es malo corriendo, perdió, ¿verdad? Bueno, lo mismo es espiritualmente. ¿De qué sirve correr esta carrera si no voy a ganar? Si no voy a reinar con Cristo. Mi meta es reinar con Cristo en el reino venidero. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo que mora en ti es las arras. ¿Qué significa eso? El anticipo, el aviso, el certificado de propiedad que te garantiza que tú vas a recibir efectivamente esa posesión adquirida, esa herencia, ya es tuya. Y disfrutamos parte de esa herencia aquí. Pero la otra parte la vamos a recibir cuando el Señor venga. O sea, si tú esperaras algo que ya tienes, no lo esperarías. Por algo Pablo habla y desarrolla y lo vamos a leer. La esperanza que no se espera ya no es esperanza. Si ya lo tienes. Entonces, el Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy habitando en nosotros es esas arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo que nos habita es la esperanza de que aún no se ha manifestado todo aquello que hemos de ser, que hay una gloria en nosotros esperando ser manifestada. Hemos heredado la gloria celestial y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. En esta era meramente disfrutamos las arras, el anticipo de la gloria que en nosotros va a manifestarse. Y esto es glorioso, esto es poderoso y yo creo que hoy lo captemos en el Espíritu. Mira, leamos Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera, o sea que está en el futuro y que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera que va a manifestarse en nosotros. Ahora lo interesante es
que no dice que la vas a recibir, dice que va a manifestarse. Esa gloria ya está en ti, pero se va a manifestar plenamente en la era venidera. Lo voy a desarrollar. En ti hay una gloria mucho mayor de lo que puedes imaginar o de lo que siquiera es posible describir en palabras. Es una gloria que supera todo. Nada de este mundo se puede comparar a esa gloria. Las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, persecuciones, las riquezas terrenales, todo lo que aquí tú puedas tener, nada se compara con esa gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y esa gloria ya habita dentro de ti. Yo les contaba la semana pasada, cuando el Señor me habló de este capítulo y me habló las cosas que están acá, para cerrar el libro. Y ¿se acuerdan que les contaba que estaba cocinando y el Señor comenzó a hablarme en Apocalipsis? Y en un momento el Señor empezó a mostrarme varios versículos. Y entonces lo que ocurrió en ese momento fue que se manifestó una gloria de Dios tan tangible en ese lugar, tan palpable en el ambiente, palpable, tangible. No estoy hablando de un sentir suave, no, una gloria densa del Señor. Y yo comencé a llorar por el peso de la gloria de Dios. Estuve mucho rato allí solo llorando en la presencia del Señor. Estoy hablando de gloria, gloria. No, en ese momento yo no podía recordar hace cuántos años no sentía una gloria tan fuerte del Señor. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo esto, me dijo, esta gloria que tú estás sintiendo no descendió de arriba, siempre estuvo dentro de ti, en la persona de Cristo que nos habita. Siempre estuvo en ti, me dijo el Señor, pero ahora se puede manifestar por causa de que te he quebrantado más. Y mientras más Él nos quebrante, ya hablamos de eso, mientras más Él rompa la vasija, más esa gloria que ya te habita se va a poder manifestar. Y yo ahí más lloré. Y ahí el Señor me habló esto y me reveló esto, que está en la palabra, no es nada nuevo, que en nosotros hay una gloria mucho mayor de lo que nosotros dimensionamos. Tú cargas gloria, un nivel de gloria, tú estás sobredimensionado en gloria. Es la gloria de Dios que habita en ti, que fue impartida en ti. Parte de esa gloria está asignada para ser manifestada en esta era por causa del propósito eterno de Dios. Somos colaboradores de Dios en el cumplimiento de su propósito eterno. Entonces tú vas a poder predicar, vas a poder profetizar, vas a poder sanar enfermos, vas a poder hablar en lenguas, vas a poder interpretar lenguas, vas a poder, qué sé yo, echar fuera demonios, vas a poder hacer muchas cosas, vas a poder, no sé, idear con sabiduría celestial proyectos, ideas, estrategias que Dios te va a dar a luz ministerios diferentes, todo lo que Dios puede hacer a través de ti. Hay una medida de gloria. Sin embargo, esa medida de gloria que se está asignada a ser manifestada en esta era, todavía es pequeña comparada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando el Señor venga. Una es la gloria de esta era y otra es la gloria de la era que ha de venir, del siglo venidero. Entonces, en esta era, nosotros disfrutamos de las arras. O sea, todo lo glorioso de Dios que te habita todavía es las arras, el anticipo, en la degustación de lo que va a venir cuando Cristo venga. O sea, no podemos dimensionar tanta gloria. Seremos como Él es. ¡Qué glorioso! Entonces, en esta era, nosotros disfrutamos de las arras. Y también podemos degustar, es una degustación del poder del siglo venidero. Dice Hebreos capítulo 6, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero. Es una degustación, igual que cuando, no sé, estás organizando un matrimonio, una boda, y tú vas y te hacen la degustación, un plato así chiquitito, ¿no es cierto?, para degustar. Pero se asume que el día de la boda el plato es más grande. Es una degustación. Aquí es lo mismo. Todavía estás en las arras, en la degustación. Pero hay una gloria esperando ser manifestada que no nos alcanzan las palabras para explicar. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos predicado tantas veces de este versículo porque revela algo glorioso en cuanto al nuevo pacto, que es Cristo en nosotros, Cristo residiendo, morando en nosotros. Llevamos 61 clases que explicamos eso. Ahora quiero centrarme en la segunda parte del versículo, que dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, tenemos la esperanza de que esta gloria que nos fue impartida será plenamente manifestada cuando Él venga. Por eso el Cristo que me habita es una esperanza de gloria. Es la esperanza, es la certeza de que esa gloria se va a manifestar en nosotros. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate en la primera parte de lo que se nos debiese revelar, ¿verdad? Acá hay, en este pasaje, en todo Efesios 1, en esta oración, hay tres cosas, que es la esperanza a la que Él nos llamó, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder. Pero quiero que nos concentremos en la esperanza. Es más, Pablo comienza con la esperanza, que se nos revele cuál es la esperanza que Él nos llamó. Hermano, ten esperanza. Ya, pero ¿cuál? Que el Señor viene, hermano. Ya, pero ¿qué va a pasar cuando Él venga? Seremos como Él es, su gloria. Seremos herederos de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es que seremos glorificados juntamente con Él cuando Él venga en su reino a cosechar su vida dentro de nosotros y seremos tal como Él es. La esperanza tiene que ver con una expectativa hacia el futuro, algo que va a ocurrir. Podríamos decir que la fe tiene que ver con el pasado, mientras que la esperanza con el futuro. O sea, la fe tiene que ver con todo lo que Cristo ya ganó, ya logró para ti en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión e impartición. Todo eso ya está, no tienes que pelear por ello, es tuyo. Eso es fe, la fe es creer que ya tienes lo que Dios dice que tienes. Eso es fe, tiene que ver con el pasado, algo que ya ocurrió, ya te fue legado. Pero la esperanza es hacia el futuro, algo que en la dimensión del tiempo todavía no ocurre, porque si no, no lo tendríamos que esperar. Pero dado que tenemos la certeza que Dios lo hará, lo aguardamos con paciencia. Cristo en nosotros es la fe y también Él en nosotros es la esperanza de gloria. Porque un día el Cristo que nos habita será cosechado por Dios. Ya hablamos de la cosecha la semana pasada. Y entonces seremos glorificados junto con Él en espíritu, alma y cuerpo. Leíamos primera de Juan 3:2. Lo voy a volver a leer. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Interesante. Entonces, por un lado, Juan nos está diciendo que ahora somos hijos de Dios. Yo no dudaría de Juan. Ahora somos hijos de Dios. Sin embargo, en Apocalipsis nos dice que cuando el Señor venga, ¿verdad? Él nos va a recompensar y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré futuro su Dios y Él será futuro mi hijo. ¿Cómo? ¿Soy hijo o no soy hijo? ¿Ya soy o voy a ser? Me pareciera ser una aparente contradicción. Ahora, aquí en esta pequeña aparente contradicción hay una revelación gloriosa para nosotros. Y es que
Primero, ciertamente ya somos hijos de Dios. Desde el momento en que la vida divina fue impartida en nosotros, nacimos de Dios, nacimos de nuevo, tenemos la genética de Dios, su ADN, su naturaleza, su vida, somos hijos de Dios. Sin embargo, aunque esta vida divina, esta vida con V mayúscula, mora en nuestro espíritu y legalmente nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, residualmente aún opera la vida del alma en nosotros y el pecado aún habita en nuestra carne. Y el que diga que no es un mentiroso. Juan dice, el que dice que no peca es un mentiroso. Y le escribe a la iglesia. Sin embargo, cuando Cristo venga, todo nuestro ser en su totalidad, o sea, espíritu, alma y cuerpo, será glorificado por Cristo y entonces será manifestado lo que hemos de ser, y es que seremos tal como Cristo es. No solo mi espíritu, que ya fue glorificado a la posición del Hijo, a la posición del Señor Jesús, sino mi alma será como la alma del Señor Jesús, y mi cuerpo será como el cuerpo del Señor Jesús. Dime si eso no es glorioso. Que Él, dice la palabra, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Eso se va a consumar plenamente, ya no solo como una realidad en el espíritu, sino en cuerpo, alma y espíritu. Seremos tal como Él es. ¡Qué glorioso! Ahora somos hijos de Dios, pero en aquel entonces seremos hijos tal como Cristo lo es, tal cual el Hijo primogénito. Seremos hijos de Dios plenamente semejantes a Cristo. Acabaremos de ser conformados a su imagen y seremos glorificados con la gloria que Él tuvo a la diestra de Dios desde el principio. O sea que ya somos hijos, pero aún no hemos sido manifestados como hijos en plenitud. Pero cuando Cristo venga y sea manifestado, le veremos tal como Él es. No sé si alguna vez tú has visto al Señor tal como Él es. Yo creo que solo será posible en su venida. Juan tuvo un atisbo, cuando él tuvo una visión del Señor y él ve al Cristo resucitado como un anciano de día, ¿no es cierto?, con su cabello blanco, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, ¿verdad? En Apocalipsis tú ahí lo puedes cotejar. Y yo creo que Juan tiene que haber pensado, se parece a Jesús. Y él obviamente sabía en su espíritu, es Jesús, es el Señor. Pero yo creo que él tiene que haber pensado, ¿por qué no se ve como la última vez que lo vi? Es que ahora le estaba viendo el cuerpo glorificado del Señor. Qué tremendo. Entonces, cuando el Señor venga, le veremos tal como Él es y por ende seremos tal como Él es. Y entonces heredaremos la gloria de Cristo, seremos despojados de este cuerpo de muerte para tener un cuerpo glorificado, este mismo cuerpo de hecho, glorificado. Seremos despojados de la vida adámica y del pecado que mora en nuestra carne. Seremos llenos y saturados de la vida y de la gloria de Dios y todo nuestro ser será una plena y perfecta manifestación de su vida. Seremos hijos, plenamente hijos maduros, hijos iguales al primogénito, con el poder pleno de administrar todas las riquezas de su Padre. En esta era, siempre la historia es, estamos de camino. Cuando el Señor venga es, llegamos. Esta era se caracteriza por Él hasta que todos lleguemos. Cuando el Señor venga va a ser, todos llegamos, se acabó, no se edifica más. No hay más ruidos de piedras. ¿Recuerdas cuando construían el templo? No hay más ruidos de piedras, se terminó. Ahora desciende la gloria y llena la casa. Amén. Eso es lo que va a ocurrir con la iglesia en la venida del Señor. Romanos 8, del 18 al 25. Y ahora leemos todo este párrafo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Es interesante que Pablo dice hasta ahora, porque significa que eso no terminó en la cruz del Calvario, eso continúa a lo largo de esta era. Está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Fíjate esa palabrita. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, seremos glorificados tal como Él es, seremos iguales a Cristo, y entonces seremos manifestados como hijos de Dios en toda la plenitud de lo que significa ser sus hijos. Y por causa de eso, toda la creación aguarda esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto todavía no ha ocurrido. Por eso toda la creación fue sujetada en esperanza y está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, a la espera de algo que va a ocurrir, que tiene directa relación con la esperanza de gloria que nos habita. La creación aguarda el día, todo lo creado aguarda el día en que seamos manifestados como hijos de Dios en plenitud, en que se manifieste en nosotros todo aquello que nos habita. Ahora, acá dice que nosotros esperamos la adopción. Clamamos, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Adopción en griego es huiotesia, la palabra griega huiotesia. En griego hay dos palabras para referirse a un hijo, principalmente. Hay más, pero principalmente dos. Tecnón y huios. Tecnón viene a ser un niño, un hijo engendrado por su padre, tiene su naturaleza, pero todavía es niño, es inmaduro, no ha alcanzado la mayoría de edad. Y es la palabra que se usa en primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos niños de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos engendrados por Él, tenemos su vida, tenemos su naturaleza incorruptible, pero todavía somos tecnón. Aún no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser. No hemos llegado a la plena madurez como hijos. Por otro lado, la palabra huios significa un hijo maduro, un hijo que ya alcanzó la mayoría de edad y todo lo que eso conlleva. Y esa es la palabra que se usa en Apocalipsis 21:7. Cuando dice que seremos, dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo, Él será mi huios. O sea, tú ya eres un tecnón, pero vas a llegar a ser un huios. Ahora, ¿cómo un hijo llegaba a ser un huios? ¿Cómo un tecnón llegaba a ser un huios? ¿Cómo era el proceso de pasar a la mayoría de edad? En aquella época se realizaba una ceremonia que era la huiotesia, que se tradujo acá como adopción. La adopción, huiotesia. En esta ceremonia se reconocía públicamente que el hijo pasó a la mayoría de edad, pasó a la adultez, pasó de ser un tecnón a ser un huios. Puede hacer uso de la herencia familiar, puede tomar decisiones en el negocio familiar, etc. Entonces, Pablo acá dice que la creación gime esperando que seamos manifestados como hijos, como huios de Dios, como hijos maduros, hijos adultos. Y luego reafirma esto y dice, y nosotros también gemimos esperando la adopción, es decir, la huiotesia. O sea, nosotros estamos esperando ese pasar a esa plena madurez como hijos, manifestar todo lo que esa plenitud del hijo implica. Y ya, insisto, no solo en nuestro espíritu, porque tu espíritu ya fue glorificado
juntamente con Cristo. Tu espíritu no va a ser más glorioso entonces de lo que ya es, pero tu alma, mejor no hablamos de tu alma, seamos honestos, y tu cuerpo, mi alma, mi cuerpo, es un obstáculo. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un peso, una carga. Batallamos todos los días, no nos engañemos. No nos engañemos. Bueno, ese cuerpo y esa alma van a ser glorificados y seremos tal como el Señor Jesús. Qué impresionante que el Dios eterno quiera compartir su gloria con sus criaturas. Qué acto más grande de humillarse a sí mismo para tocarnos a nosotros, impartirse en nosotros y compartir su gloria. Esto es locura. Pero este es el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Amén. Este es el evangelio que el Nuevo Testamento nos predica. Gemimos en nuestro espíritu esperando aquel momento en que recibiremos la mayoría de edad, pasaremos de la niñez a la adultez y recibiremos la gloria plena de Hijo de Dios que tiene el Señor Jesús. Y seremos exaltados y manifestados junto con Él como hijos. Nosotros gemimos y clamamos aguardando la huiotesia plena, la adopción plena. Aunque hay medidas de graduación en el alma aquí, Dios no espera que tú seas siempre niño aquí. Estamos avanzando hacia la madurez, estamos avanzando hacia el conocimiento pleno. Hebreos dice, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección, teleios, a la madurez. Teleios en griego, madurez. O sea, hay una medida de madurez a la que Dios espera que arribes aquí. O sea, Dios espera que tú te gradúes aquí cuando Él venga de huyos, no pillarte tecnón. Pero aún así, esa medida de madurez no es plena aún. Será plena cuando Él venga. La huiotesia plena. Esto es la plena manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, cuando eso ocurra, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los huyos de Dios, que serán manifestados en la plenitud de la gloria que habita en nosotros. ¡Qué tremendo! Yo me gozo hablando de esto. Me da nuevas fuerzas para continuar trabajando en la obra, sirviendo al Señor. Pablo decía, sigan trabajando en la obra y no desmayen sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esto tiene que alentarnos. Cuando Pablo decía, aliéntense unos a otros con estas palabras, Maranata, el Señor viene. Seremos como Él es, reinaremos con Él. Avanzamos acá. En el pasaje que leímos de Romanos 8, Pablo afirma que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, disfrutamos en nuestro espíritu los primeros frutos de una cosecha gloriosa que se avecina. Las primicias son los primeros frutos de una cosecha. No hemos dejado de hablar de la cosecha de vida, que será esa vida que será cosechada en nosotros cuando el Señor venga. Y el Espíritu que te habita en las primicias, tú comes de las primicias del fruto que está madurando en ti. Imagínate lo glorioso que va a ser cuando el Señor venga. Esa cosecha incluirá a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Por eso el versículo 23 nos recuerda que en aquel día experimentaremos la redención de nuestro cuerpo. O sea, recibiremos un cuerpo glorificado e incorruptible, tal como el que Cristo recibió al resucitar de entre los muertos, que era el mismo cuerpo, pero glorificado. Entonces se manifestará, o sea, se completará la redención de nuestro ser y seremos manifestados plenamente como hijos de Dios, listos para recibir y administrar la herencia incorruptible, todas las riquezas de nuestro Padre y para hacer su herencia eterna, millones de hijos conformes a la imagen del primogénito. Por eso Hebreos habla de la congregación de los primogénitos, muchos hijos iguales al primogénito. Ahora estamos todos en proyecto de parecernos a Él, pero en aquel día seremos semejantes a Él.
Dios habrá logrado obtener una congregación de primogénitos, muchos hijos iguales al primogénito, conformados a la imagen del primogénito, que expresen su gloria. ¡Qué glorioso! Es por eso que en el versículo 24, Pablo dice que fuimos salvos en esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. Nosotros esperamos lo que no vemos y por eso lo aguardamos con paciencia. Fuimos salvos en esperanza, es decir, al ser salvos no recibimos todo lo que habríamos de recibir. Eso está fuerte. Lo voy a volver a decir. Si fuimos salvos en esperanza, eso quiere decir que al ser salvos no recibimos todo lo que habríamos de recibir. Porque si hubiésemos recibido todo lo que teníamos que recibir, no estaríamos esperando nada. Entonces, ¿para qué tenemos esperanza en cuando Él venga? Porque Filipenses dice que aguardamos desde los cielos la bienaventurada y gloriosa manifestación venida del Señor. Y tú cotéjalo. ¿Por qué aguardamos algo? Porque no lo tenemos. Entonces, hay un concepto acá, y hablábamos esto con la pastora Dani el otro día, hay un concepto que me gusta mucho que se entrecruza, aunque no lo queramos, con el campo de la escatología, que es el de escatología inaugurada. Inaugurada. Ese es el concepto correcto para entender la obra consumada de la cruz. Porque aunque la obra de la cruz ya fue plenamente consumada, las consecuencias y los beneficios de esa obra fueron planeadas en lo eterno para que algunas comenzaran a operar inmediatamente luego de su primera venida y otras para ser manifestadas en su segunda venida. Por eso, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 11, y dice, y habla de que al final de esta era todo Israel será salvo, lo que quiera que eso signifique, podemos discutirlo, y dice que por eso la Escritura dice, y este es el pacto que haré con aquellos días, o sea, con la casa de Israel, dice el Señor. Y cita el pasaje central y medular del nuevo pacto y lo aplica a algo que va a ocurrir, que aún no ocurre, que va a ocurrir al final de esta era. O sea, hay cosas que ya fueron obtenidas y legadas por el Señor, pero que están reservadas para la consumación final de esta era, para la segunda venida del Señor. Es importante que lo veamos, pero no es que no me fue dado, ya me fue dado, tengo las arras, tengo la garantía, tengo las primicias, pero la versión full es cuando el Señor venga. Es como un autor lo expresaba así, esa constante tensión entre el ya y el todavía no. Ya lo tengo, pero todavía no. Esa es la tensión que caracteriza esta era. Bueno, no me quiero ir del tema. Entonces fuimos salvos en esperanza. Es decir, al ser salvos, en ese momento mismo, no recibimos todo lo que habríamos de recibir. Todo lo que tenemos hoy en Cristo, pese a ser indescriptiblemente glorioso, todavía son las primicias, los primeros frutos. Pero hay una gloria inefable que va a manifestarse en nosotros. Y por eso la aguardamos con paciencia. Y esta es nuestra esperanza de gloria. Esta es la esperanza de los hijos de Dios. Tendremos la gloria que Cristo tiene. Seremos iguales a Él. Seremos como nuestro amado Redentor y Salvador y Rey y Señor. ¡Qué glorioso evangelio! ¡Qué gloriosa esperanza! Entonces, habiendo llevado muchos hijos a la gloria, Él será el primogénito entre muchos hermanos, iguales a Él en gloria y dignidad. Heredaremos todas las cosas y Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos, maduros, iguales al primogénito, y reinaremos para siempre con Cristo. Esta será nuestra recompensa eterna si somos fieles en esta era. Somos herederos de la gloria de Dios y de la vida eterna. Algunos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Segunda de Timoteo 2, 11 al 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Ves? O sea que reinar con Él es condicional. Si estamos dispuestos a padecer aquí, sufrir aquí, ¿qué cosa? La pérdida de la vida del alma. Por eso dice, si morimos, viviremos con Él. No morir de que te asesinen necesariamente, sino morir a nosotros mismos, para que su vida de resurrección se manifieste. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Te das cuenta que está en futuro? Porque está hablando de la herencia, no la que ya recibiste, sino de la que vas a recibir. Pero ya tienes las arras, así que tranquilo, no se va a escapar a ningún lado, ya es tuya. Tienes la garantía, tienes el título de dominio. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hebreos 10:34, sigue hablando de esta herencia. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros. ¿En dónde? Mira, fíjate esto, ¿dónde está? En vosotros. Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está en nosotros, pero está en los cielos. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, esperando la manifestación de esta herencia, esperanza. Esta es la esperanza que Él nos ha llamado y en la cual nos gloriamos sin importar las tribulaciones y aflicciones que tengamos que enfrentar en esta era. Cuando Cristo venga, habrá valido con creces la pena todo el trabajo, todos los padecimientos en pos de la edificación de su iglesia, todo lo que tuviste que pasar, todas las burlas de la gente que se burlaban de ti por ser cristiano, el precio que tuviste que pagar, las luchas, las batallas, todas las siembras en pos del reino, todo va a haber valido la pena. Todo. Por eso tenemos que estar convencidos de esto. No importan las persecuciones, no importan las aflicciones del tiempo presente, no importa aún perder nuestras vidas en esta tierra. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es nuestra vida y Cristo es nuestra muerte. Y Él es nuestra resurrección en gloria. Por eso nosotros podemos gozarnos en la esperanza y podemos gloriarnos en la esperanza. Y este es el concepto que vamos a desarrollar los minutos que nos quedan. Gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tienes que hacer tú con esta esperanza que tienes? Gloriarte. Nos gloriamos en la esperanza. Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cómo todo empieza a cuadrar? ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria de Dios, que seremos glorificados juntamente con Él, cuando Él venga. ¿Y qué hacemos con respecto a esa esperanza? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa es la locura de la fe, que nos gloriamos en algo que esperamos, porque tenemos plena certeza
de que lo recibiremos. Y como tenemos certeza de que va a ser así, aunque no lo veo, comienzo a gloriarme por adelantado y me gozo y disfruto y tengo gozo porque yo sé que lo voy a recibir. Vamos a leer algunas citas más. Romanos capítulo 5. Habíamos leído el verso 2, vamos a leer nuevamente el 2, pero hasta el 5. Por quien también tenemos entrada por la gracia a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Este tipo está loco, ¿o no? Pero esta locura es la que se nos tiene que revelar. Como decían los pastores antes, bendita locura. Se nos tiene que revelar esta locura. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Colosenses 1, 24 al 25. Mira cómo Pablo habla. Dice, ahora me gozo, ¿en qué podrá ser? En una siembra que le llegó, ahora se goza en algo que se compró, ahora se goza en que la iglesia está creciendo. Mira, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Qué locura. Pablo se gozaba en las tribulaciones, en los padecimientos. Hebreos 3:14. Creo que también ya lo habíamos leído. Ah, no, todavía no. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y 2 Corintios 4, del 16 al 18, un versículo que me encanta, desde hace muchos años, tal vez tú te lo sepas de memoria. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo primero que vemos acá, dice esta leve tribulación momentánea. Todas las tribulaciones que nosotros podamos atravesar en nuestro paso por esta tierra, desde la óptica de Dios, son leves y son momentáneas. Esta leve tribulación momentánea. Así le llama Dios a esa crisis que para ti es el acabo de mundo, a ese problema que no tiene solución, a ese diagnóstico que no tiene vuelta. Dios le llama leve tribulación momentánea. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí y en la era venidera. Esa medida de gloria, ese peso de gloria aumenta por causa de los padecimientos. ¿Por qué? Porque los padecimientos rompen el cascarón y liberan la vida que está dentro. Liberan al Cristo que portamos. Por eso nosotros podemos gozarnos en lo que padecemos por causa de la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y retenemos firme nuestra confianza del principio, porque no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Todo lo que se ve es temporal. Todo lo que tú puedes ver, tocar, oír, palpar es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Tenemos que aprender a caminar en esta tierra con nuestra mirada
puesta en lo eterno, no en lo temporal. Caminar en pos del propósito eterno de Dios, caminar en pos de la voz de Dios, lo que Dios nos ha hablado, y no en pos de lo temporal. O sea, alguien dijo una vez que si un marinero mirara al viento, mirara el clima, nunca se embarcaría. O sea, que si tú miras las circunstancias naturales, externas, nunca es un buen momento para obedecer al Señor, para hacer lo que Dios te está pidiendo hacer, o te está mandando a hacer más bien. Naturalmente nunca es un buen momento para responder al llamado divino. Por eso tenemos que aprender a caminar por lo eterno y no por lo temporal. Esa es la locura de la fe y esa es la locura de la esperanza, que nos gloriamos en lo que no vemos, pero es real, es eterno, porque nosotros no miramos con los ojos naturales, sino con los ojos de nuestro espíritu. Nosotros andamos por fe y no por vista. Fe es la capacidad que tiene tu espíritu de ver. Y vista es la capacidad que tiene tus ojos naturales para ver. Nos gloriamos solo en Cristo, quien viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y todo ojo le verá y todos los moradores de la tierra harán lamentación por él. El Señor se sentará en su trono, juzgará a los vivos y a los muertos y pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Eso y mucho más. Y mucho más. Hay mucho que se pudiera hablar sobre los eventos futuros, la escatología, pero no es el tema de este libro ni de este estudio. Así me lo ordenó el Señor. Aquí termina este libro, me dijo el Señor, con la esperanza de gloria. Porque este libro trata sobre el reino en esta era. Pero yo tengo que desarrollar mi asignación en esta era con la mirada puesta en lo eterno y con esta esperanza que no avergüenza, con esta esperanza que nos va a sostener y nos va a hacer perseverar hasta que el Señor venga, sin rendirnos, sin cansarnos, sin desmayar. Por eso tú tienes que tener claridad en esta esperanza. Y quiero que terminemos leyendo algunos versículos que están también ahí en el libro. Hay varios versículos, vamos a leer algunos, que hablan de esta esperanza y que a propósito no los desarrollamos. Queremos que te quedes con la esperanza. Eso incluso deja abierta la posibilidad a que hermanos que tienen distintas líneas escatológicas puedan coincidir en esta esperanza. Después vemos cómo vamos interpretando lo otro, que también es importante. Pero en cuanto a este estudio, esta escuela, este libro, la carga es que se nos revele la esperanza de gloria. Lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. El detalle de qué pasa primero, qué pasa después, lo podemos estudiar, pero por ahora, y de hecho tenemos por ahí un estudio que hicimos, pero por ahora que se nos revele esta esperanza gloriosa. Amén. Y mira, vamos a leer algunos versículos, vamos a meditar en ellos y luego vamos a orar. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Asimismo, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Primera de Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mateo 24, del 30 al 31. Uno pensaría que no hay tantos pasajes que hablan de esto. Esto está por todos lados. Esta esperanza impregna el mensaje apostólico. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Incluso los que no creen en su venida le verán en las nubes del cielo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él va a juzgar. Segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces se cumplirá Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en cuanto a la iglesia, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Luego pusimos acá Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos quedan 3 versículos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, por si había alguna duda de quién es. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si uno avanza ahí una hojita, en Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y finalmente Apocalipsis 22, que vendría a ser el cierre de tu Biblia, verso 20 al 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué glorioso
Por eso Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentémonos, seamos alentados, tengamos fe, perseveremos. Tenemos una esperanza de gloria. Habiendo completado el capítulo, quiero solo leer la línea final porque me parece apropiado cerrar de esa manera. Maranata, el Señor viene. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Terminamos. Lo logramos. Completamos al fin el estudio después de 63 clases y daba para más. Algunas hubo que recortarlas, apretujarlas. Lo terminamos, lo logramos. Así que solo me gustaría orar para terminar. Quiero pedirte que te coloques en pie. Hay tanta información en el buen sentido, tanta revelación condensada en tantas clases, tantos capítulos allí, que podemos correr el riesgo de que esto quede simplemente en una teoría, en algo lindo que escuchamos, que dijimos, y nunca ponerlo en práctica. Y el desafío del Señor para nosotros es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Para todos nosotros, primeramente para el que enseña, porque los maestros seremos juzgados con el doble de severidad, porque no tenemos excusa, no podemos decir que no sabíamos lo que había que hacer. O sea, la tenemos complicada. Entonces el desafío de Dios para nosotros es ser hacedores y no solo oidores. Hoy nos graduamos de oidores, ahora el desafío es ser hacedores. Amén, y quiero que oremos para que toda esta revelación que ha sido impartida a lo largo de estos años ya que nos tomó completar el estudio, pueda hacerse vida en nosotros. Cada uno, partiendo por mí, sería muy triste que yo escriba esto y no lo ponga en práctica. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por haber terminado este estudio, Señor, esta escuela, que sé, Señor, que semana tras semana fue un espacio donde tú nos ministraste, nos impartiste revelación, nos exhortaste. Señor, hoy hay gratitud en mi corazón porque tú nos has permitido completar esta escuela, llevarla a término, no dejarla, Señor, a medias. Yo te agradezco por cada hermano, por cada hermana que ha perseverado semana tras semana, Señor, en congregarse en este lugar, Señor, para recibir las clases. En los hermanos que han perseverado semana tras semana para ver esta escuela online, Señor, en internet. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, por tu bondad. Gracias porque tú nos exhortas en tiempo oportuno. Porque hoy es el día agradable, hoy es el día de hacer cambios. Hoy es el día, Señor, de decidir vivir para ti. Hoy es el día para poner en práctica tu palabra, Señor. Hoy estamos a tiempo. Tú nos has exhortado por medio de toda esta escuela en un tiempo oportuno. Señor, y queremos ser más que solo oidores o habladores, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, poner en práctica tantas cosas que tú nos has revelado en estos tiempos, Señor, de impartición en estas clases. Yo sé también, Señor, que mientras tu palabra es enseñada, Señor, el espíritu de revelación opera, Señor,
en cada uno, revelando aún mucho más, Señor, mayores profundidades. Yo creo que esos remas no se queden simplemente en un oír, sino en un hacer. Que lo pongamos en práctica, Señor. Que tú puedas conducir estas semillas de palabra, Señor, a buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que nuestros corazones puedan ser buena tierra, Señor. Los que estamos aquí, Señor, que nuestros corazones sean buena tierra, que comencemos a llevar un fruto proporcional a la revelación que tú nos estás entregando, Señor. Señor, mis hermanos que ven estas clases por internet, Señor, haz tú llegar estas enseñanzas a los oídos correctos, a tierra fructífera, Señor, para esta palabra. Señor, no podemos sino glorificarte, agradecerte por tu infinita gracia, por tu infinita fidelidad. Tú eres bueno, Señor. Y sabemos que lo mejor aún está por venir, Señor. Que si estos tiempos fueron gloriosos, los que vendrán serán mejores. Que si lo que tú has hecho con nosotros como iglesia hasta aquí ha sido glorioso, lo que vendrá será más glorioso. Porque contigo vamos de gloria en gloria. Llénanos de santa expectativa de lo que tú harás con nuestra iglesia local, con la iglesia global, los próximos eventos, Señor, la convención que se nos viene. Que podamos recibir eso mucho más que viene de parte de ti, que tú ya tienes preparado, Señor. Nos vaciamos para poder ser llenos. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no glorificarte? Si tú eres tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso.